La noche cayó sobre la sierra con un silencio que pesaba como piedra. El aire estaba tan quieto que cada hoja parecía contener el aliento de los dioses. Punto. De pronto, un grito desgarró la oscuridad. No era humano. Era un sonido antiguo, un lamento que llevaba siglos esperando liberarse. Diego Álvarez dijo: ¿Lo escuchaste, Isabela? Ese nombre jamás debía ser pronunciado. Isabela Torres tembló, aferrándose al brazo de Diego, y respondió. Mateo lo advirtió. La montaña vibró como si despertara de un sueño profundo. Pedro Ramírez, con voz quebrada, exclamó. Ese eco no pertenece a los vivos. La comunidad entera, reunida en torno al fuego, se miró con miedo. La llama se agitaba aunque no hubiera viento. Desde lo alto del risco, el anciano Mateo Castillo levantó su bastón, su silueta recortada contra la luna llena. Mateo Castillo dijo: el guardián ha sido llamado. Y él nunca fue humano. En los ojos de Diego brillaba una mezcla de furia y terror. El suelo crujió bajo los pies de todos, como si la tierra misma rechazara a los hombres. El aire se llenó de un murmullo incomprensible, voces que parecían venir de los árboles. Isabela Torres apretó los labios, intentando no llorar. El grito volvió a resonar, esta vez más cerca, envolviendo a todos en una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué fuerza había sido desatada? La multitud se estremeció al ver que el fuego, antes firme, comenzó a inclinarse hacia un lado como si respondiera a una fuerza invisible. Diego Álvarez miró a su alrededor, buscando señales de explicación. Isabela Torres susurró: no deberíamos estar aquí. Pedro Ramírez replicó con voz temblorosa: si huimos ahora, la maldición nos alcanzará más rápido. El anciano Mateo Castillo golpeó el suelo con su bastón, y el eco sonó como un trueno oculto bajo la tierra. Mateo Castillo dijo: el guardián nunca olvida, su despertar es un juicio. Los jóvenes se miraban entre sí, sin atreverse a hablar. En los ojos de la comunidad se mezclaba el terror con la certeza de que lo prohibido había sido quebrado. Una brisa helada sopló de repente, apagando chispas del fuego. El silencio que siguió fue más aterrador que el propio grito. El eco del grito retumbó una vez más, esta vez con un tono grave que hizo vibrar el pecho de cada persona presente. Isabela Torres llevó las manos a sus oídos, como si pudiera bloquear lo imposible. Diego Álvarez murmuró: siente nuestra sangre, nos reclama. Pedro Ramírez cayó de rodillas, sus labios repitiendo oraciones rotas. El anciano Mateo Castillo cerró los ojos, respirando con dificultad, y dijo: el guardián no busca palabras, busca sangre de los que rompieron el pacto. La comunidad retrocedió unos pasos, temiendo que el suelo pudiera abrirse bajo ellos. Las sombras bailaban en las rocas como si cobraran vida. El fuego estalló en chispas, iluminando los rostros tensos. Cada mirada parecía preguntar lo mismo: ¿quién había cometido el error que despertó lo prohibido? El murmullo de voces invisibles comenzó a entrelazarse con el viento. Las palabras eran antiguas, incomprensibles, pero cargadas de furia. Isabela Torres se aferró al brazo de Diego Álvarez, incapaz de moverse. Diego, con voz quebrada, dijo: nos juzgan como intrusos. Pedro Ramírez lanzó una mirada de desesperación al anciano. Mateo Castillo, sin abrir los ojos, pronunció con solemnidad: el guardián exige reconocimiento. Solo uno puede responder. La comunidad gimió, algunos rezando, otros preparando sus pasos hacia la oscuridad. El fuego iluminaba los rostros como máscaras de miedo. La montaña entera parecía un altar que esperaba sacrificio. La tierra volvió a estremecerse, esta vez con tal fuerza que las piedras rodaron ladera abajo. Isabela Torres gritó: no podemos resistirlo. Diego Álvarez sostuvo su brazo para evitar que cayera. Pedro Ramírez corrió hacia el fuego, como si buscara protección en su luz. El anciano Mateo Castillo abrió los ojos de golpe y señaló hacia el bosque. Su voz grave resonó: él viene, y su paso no perdona. Los árboles crujieron, doblándose como si fueran de papel. La comunidad quedó en silencio,
cada uno conteniendo el aliento, mientras el rugido volvía a surgir de la oscuridad. La montaña había despertado, y con ella, el guardián que nunca fue humano. El amanecer apenas iluminaba la sierra cuando Diego Álvarez se apartó del grupo. Tontuns. Su respiración era pesada. Sus pasos se hundían en la tierra húmeda. Miraba hacia la aldea, pero no veía refugio allí. Isabela Torres lo siguió en silencio, sus manos temblaban al intentar alcanzarlo. Isabela Torres dijo: Diego, no cargues solo con esto. Él no respondió, aunque sus ojos revelaban un dolor que no podía ocultar. Pedro Ramírez apareció detrás con la voz baja y murmuró: todos lo sabemos, Diego. No eres uno de nosotros. Eso lo cambia todo. Diego apretó los puños, su pecho ardiendo por la humillación. El anciano Mateo Castillo se acercó despacio, apoyado en su bastón. Mateo Castillo dijo: no por sangre, sino por destino. Ese es tu peso. Las palabras fueron como una herida abierta. La comunidad observaba desde lejos, murmurando con desconfianza, apartando la mirada como si Diego fuera una sombra peligrosa. Isabela Torres lo miraba con compasión, pero también con miedo. En ese instante, Diego comprendió que su lucha no sería contra el guardián solamente, sino contra el juicio de su propia gente. El sol ascendía lentamente, tiñendo las nubes de rojo intenso, como si el cielo también sangrara. Diego Álvarez caminaba hacia el río, buscando soledad. Sus recuerdos lo perseguían, miradas de desprecio, susurros que lo señalaban como maldito. Isabela Torres se acercó con cautela y dijo: desde niños lo escuché, pero nunca lo creí. Decían que tu madre rompió un juramento. Diego no levantó la vista, pero su voz era firme. Diego Álvarez respondió: no es mi madre quien carga la culpa, sino yo. Isabela Torres cerró los ojos, y sus lágrimas cayeron sobre la corriente. Pedro Ramírez llegó corriendo, jadeante, y señaló al agua. Pedro Ramírez exclamó: el río no fluye como antes. Algo lo bloquea. Mateo Castillo observó desde la orilla, sus ojos cargados de memoria. Mateo Castillo, dijo, el guardián despierta porque alguien falló. Y tu sangre responde al llamado. Diego sintió que el peso de su linaje lo hundía más que el agua. La comunidad comenzó a reunirse alrededor de la plaza. Las miradas cargadas de sospecha. Mujeres y hombres susurraban, señalando a Diego Álvarez como si él fuera un presagio de desgracia. Isabela Torres se mantuvo a su lado, su postura firme, aunque su rostro reflejaba temor. Pedro Ramírez levantó la voz. ¿Qué esperanza tenemos si el guardián lo reclama? El silencio cayó pesado. Diego Álvarez dijo: si el guardián busca mi sangre, que venga por mí. Las palabras resonaron como un desafío imposible de sostener. Mateo Castillo apoyó su bastón en el suelo y habló con severidad: la sangre no es ofrenda. Es camino. Solo aquel que carga la herida puede cambiar el final. Los murmullos crecieron, dividiendo a la comunidad entre quienes pedían exilio y quienes imploraban compasión. Diego miraba al horizonte, sabiendo que no había lugar seguro para él en su propio hogar. Diego Álvarez se refugió en la ladera, lejos de la multitud. Allí se arrodilló, hundiendo las manos en la tierra fría, buscando respuestas. Sus labios murmuraban plegarias que nadie le enseñó. Isabela Torres lo alcanzó y se arrodilló a su lado. Isabela Torres dijo: no estás solo. Si tu destino es llevar esta carga, yo caminaré contigo. Diego levantó la vista, sorprendido por su valentía. Pedro Ramírez apareció detrás, su rostro en conflicto, dividido entre amistad y miedo. Pedro Ramírez dijo: te quise como hermano, pero no puedo negar lo que todos sienten. Sus palabras fueron un golpe. Mateo Castillo llegó último, apoyándose en su bastón, y observó a los tres. Mateo Castillo dijo: la herida que cargas es la única llave, pero cada llave abre tanto puertas como tumbas. El viento sopló fuerte levantando polvo, como si la montaña escuchara la conversación. Esa noche, Diego Álvarez se apartó de todos y se sentó junto al fuego, la sombra de las montañas detrás de él. Su mirada perdida en las llamas revelaba un dolor profundo.
Isabela Torres se acercó, su rostro iluminado por el resplandor, y dijo: «El miedo no es destino, Diego. El destino se escribe con pasos». Pedro Ramírez, sentado al otro lado, murmuró con amargura: «El destino de uno puede ser la condena de todos». El anciano Mateo Castillo habló desde la penumbra, su voz como eco de siglos. Mateo Castillo dijo: «El guardián no busca destrucción, busca equilibrio. Y ese equilibrio pasará por ti». Diego cerró los ojos y en el silencio comprendió que no habría paz hasta enfrentar lo inevitable. Las brasas ardían como ojos antiguos que lo observaban en la oscuridad. Las nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo mientras la aldea permanecía en tensión. Los murmullos crecían como un coro de acusaciones. Diego Álvarez caminaba entre ellos, sintiendo el peso de cada mirada. Isabela Torres trató de acercarse, su voz baja pero firme. Isabela Torres dijo: «No dejes que te destruyan, Diego». Pedro Ramírez, sin embargo, alzó la voz con fuerza. Pedro Ramírez gritó: «Él trajo la desgracia. El guardián nos señala por su sangre impura». El eco de esas palabras atravesó como cuchillos. Diego Álvarez apretó los dientes y respondió: «No me apartaré. Si debo cargar con esto, lo haré de pie». Mateo Castillo golpeó su bastón en la tierra y con voz grave exclamó: «El equilibrio se rompe cuando la verdad es negada, y la verdad no puede esperar más». La comunidad se agitaba, dividida entre miedo y rabia. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo y ceniza del fuego apagado. El río, antes tranquilo, ahora rugía como si arrastrara voces ocultas. Diego Álvarez se inclinó sobre el agua, viendo reflejos distorsionados que parecían rostros deformes. Isabela Torres lo sujetó del hombro, susurrando con urgencia. Isabela Torres dijo: «El agua nos habla, pero no entiendo su lenguaje». Pedro Ramírez lanzó una piedra al río y gritó: «Esto no es un mensaje, es una amenaza». El agua respondió con un oleaje repentino, salpicando sus rostros. Mateo Castillo, de pie en la orilla, habló con solemnidad. Mateo Castillo dijo: «El guardián despierta porque la deuda no ha sido pagada. La naturaleza no perdona». Diego Álvarez cerró los ojos y murmuró: «Entonces que venga por mí». La corriente aumentó, arrastrando ramas y tierra, como si quisiera llevárselos a todos. Esa noche, el fuego volvió a encenderse en la plaza. Los rostros de la comunidad brillaban entre sombras pántope. Diego Álvarez permanecía en el centro, rodeado por murmullos de odio. Isabela Torres lo miraba con angustia, incapaz de intervenir. Pedro Ramírez alzó la voz: «Su madre maldijo esta tierra, y ahora él trae la ruina». Los gritos se multiplicaron. «¿Qué?». Diego Álvarez respiró hondo y dijo: «No reniego de mi sangre. Si debo enfrentar al guardián, lo haré». Mateo Castillo alzó su bastón, y el silencio cayó. Mateo Castillo dijo: «El destino no se enfrenta con orgullo, sino con verdad. Y la verdad siempre pide sacrificio». El fuego crepitó con violencia, lanzando chispas al cielo, como si escuchara cada palabra. La montaña comenzó a rugir con un estruendo profundo, como si respirara. Piedras rodaban cuesta abajo, y el suelo temblaba bajo los pies de todos. Diego Álvarez levantó la vista hacia los riscos. Isabela Torres corrió hacia él y dijo: «No es solo el guardián, es la tierra misma». Pedro Ramírez cayó al suelo gritando: «¡Nos condenas a todos!». Mateo Castillo extendió los brazos al cielo y clamó: «El ciclo se repite, pero esta vez el final puede ser distinto». Los árboles crujían como huesos bajo presión. El viento arrastraba un gemido que parecía humano. La comunidad se dispersó, algunos huyendo, otros quedándose paralizados. Diego Álvarez murmuró: «No puedo escapar. Debo ir hasta el final». El cielo se tornó rojo, iluminado por un relámpago que partió la oscuridad. Diego Álvarez avanzó hacia la ladera, sus pasos firmes aunque el miedo lo desgarraba por dentro. Isabela Torres lo siguió, gritando: «No te dejaré solo». Pedro Ramírez, con lágrimas en los ojos, dijo: «Te amé como hermano, pero tu destino nos separa». El anciano Mateo Castillo, apoyado en su bastón, observó con gravedad. «Mateo Castillo», dijo:
El guardián no viene a destruir, viene a probar. Y nadie escapa a su mirada. La tierra retumbó con fuerza, y de entre la bruma surgió una silueta inmensa. El rugido llenó el valle, y todos comprendieron que la verdadera prueba apenas comenzaba. El guardián surgió de la bruma, su silueta inmensa revelando formas humanas y animales entrelazadas. La comunidad retrocedió con un grito. Diego Álvarez sintió un fuego interno recorrer su sangre, un vínculo imposible de negar. Isabela Torres lo miró con desesperación y dijo: «Esa criatura te reconoce». Pedro Ramírez palideció, dando un paso atrás, y exclamó: «No es un enemigo, es parte de ti». Mateo Castillo alzó su bastón con solemnidad. Mateo Castillo dijo: «Siempre fue tu sombra, Diego. Nunca fue humano, pero tampoco está completo sin tu sangre». Los susurros de la comunidad se transformaron en gemidos de miedo. Diego Álvarez murmuró: «Mi linaje está atado a su existencia». La montaña respondió con un rugido, confirmando la verdad que todos temían: el guardián era parte de la sangre de Diego. El silencio cayó pesado, solo interrumpido por el latido de la tierra. Isabela Torres tomó la mano de Diego Álvarez con fuerza. Isabela Torres dijo: «Tu destino nunca fue luchar contra él, sino entenderlo». Pedro Ramírez, temblando, gritó: «Entonces somos todos sus víctimas». Diego levantó la vista hacia el guardián, su mirada reflejando tanto miedo como determinación. Diego Álvarez respondió: «Si mi sangre lo alimenta, también puede detenerlo». Mateo Castillo se acercó con voz grave. Mateo Castillo dijo: «El secreto estaba escrito en las piedras, pero la tribu lo ocultó para sobrevivir». La comunidad murmuraba con incredulidad. El rugido del guardián se convirtió en un lamento, como si confirmara las palabras del anciano. El anciano Mateo Castillo señaló la roca marcada con símbolos olvidados. Mateo Castillo dijo: «Aquí está el juramento roto. Tu madre lo conocía, Diego». El corazón de Diego Álvarez se estremeció al escuchar esas palabras. Isabela Torres preguntó con voz quebrada: ¿su madre lo sabía? Pedro Ramírez bajó la cabeza, incapaz de sostener la verdad. Diego Álvarez murmuró: «Entonces mi destino fue sellado antes de nacer». El guardián rugió de nuevo, su voz entrelazada con las palabras del anciano, como si confirmara la revelación. La comunidad se arrodilló, temblando ante la magnitud de la verdad. Diego Álvarez cayó de rodillas, su respiración agitada. Isabela Torres lo sostuvo por los hombros, diciendo: «Tu dolor no es culpa, es la herencia que debes enfrentar». Pedro Ramírez gritó con desesperación: «Todo este tiempo confiamos en ti y eras la raíz del peligro». Las palabras lo hirieron más que cualquier golpe. Mateo Castillo se inclinó hacia él y dijo: «No eres la maldición, eres la respuesta». El guardián dio un paso hacia adelante y cada roca tembló. La comunidad se dispersó, dejando un círculo vacío entre Diego y la criatura Ponto Caligi. Y la comisillo al no. En ese vacío se sellaba la verdad. El enemigo y él compartían la misma sangre. El guardián inclinó la cabeza y por primera vez sus ojos brillaron como espejos, reflejando a Diego Álvarez. Isabela Torres susurró: «Te reconoce como parte de sí». Pedro Ramírez dio un paso atrás, sus lágrimas cayendo, murmurando: «Siempre fuiste su reflejo». Mateo Castillo levantó el bastón y exclamó: «El linaje nunca estuvo roto, estaba oculto. Ahora la verdad se revela». Diego Álvarez se levantó lentamente, mirando de frente al guardián. Su voz resonó con fuerza. Diego Álvarez dijo: «No soy tu enemigo, soy tu herencia». La montaña entera se estremeció con el eco de esas palabras. El giro era innegable. El guardián no era un monstruo ajeno, sino el eco vivo de su propia sangre. El rugido del guardián retumbó en el valle,
haciendo que la tierra se abriera en grietas ardientes. Diego Álvarez avanzó hacia la criatura, con la respiración agitada y el corazón ardiendo en su pecho. Punto. Isabela Torres corrió tras él, gritando: «No enfrentes esto solo». Pedro Ramírez, temblando, se interpuso un instante y dijo: «Si mueres, morimos todos contigo». Diego lo apartó con firmeza y respondió: «Prefiero caer de pie que vivir arrodillado». Mateo Castillo levantó su bastón al cielo, implorando a los ancestros. «Mateo Castillo», exclamó, «el equilibrio exige sangre, pero también exige valor». El viento sopló con fuerza, levantando chispas y polvo. La comunidad observaba desde lejos, incapaz de intervenir. Atrapados entre el miedo y la esperanza, el guardián dio un paso que sacudió la montaña entera. El cielo se desgarró con un relámpago, iluminando el rostro del guardián, mitad humano y mitad bestia. Diego Álvarez levantó la voz. Diego Álvarez gritó: «No soy tu enemigo, soy tu sangre». El eco de sus palabras se unió al rugido de la criatura. Isabela Torres gritó: «Escúchalo, no lo destruyas». Pedro Ramírez con lágrimas murmuró: «No puedo creer que lo defendamos». Mateo Castillo dio un paso adelante y dijo: «La verdad no destruye, revela». La criatura inclinó la cabeza, como si reconociera algo perdido durante siglos. Punto. El suelo tembló, pero el rugido perdió fuerza, convirtiéndose en un lamento. La tensión desgarraba el aire. Un solo error podía condenarlos a todos. La montaña comenzó a derrumbarse en fragmentos, como si respondiera al peso de la verdad. Diego Álvarez alzó los brazos, desafiando al guardián. Diego Álvarez dijo: «Si mi sangre es la llave, toma de mí lo que exiges». Isabela Torres corrió hacia él, llorando: «No te sacrifiques». Pedro Ramírez gritó desesperado: «¡No lo hagas, Diego!». Mateo Castillo cerró los ojos y exclamó: «El sacrificio no siempre es muerte, a veces es unión». El guardián extendió su brazo, y su sombra cubrió a todos. El fuego del valle se apagó de golpe, dejando solo el resplandor frío de la luna. Un silencio mortal envolvió a la comunidad. El guardián tocó a Diego Álvarez con un dedo colosal, y un destello de luz recorrió su cuerpo. Diego gritó, pero no de dolor, sino de revelación. Isabela Torres lo sostuvo para que no cayera. Isabela Torres dijo: «Te está mostrando la verdad». Pedro Ramírez retrocedió, horrorizado. Pedro Ramírez murmuró: «Se convierte en él». Mateo Castillo habló con solemnidad. Mateo Castillo dijo: «No se convierte, se completa». El resplandor creció hasta envolver a la criatura y al joven. La montaña dejó de temblar. El aire se volvió denso y la comunidad se inclinó, incapaz de sostener la mirada ante el vínculo sagrado que se estaba formando. La luz se desvaneció lentamente, dejando a Diego Álvarez de pie frente al guardián, sus ojos brillando con un resplandor ancestral. «Conta». Isabela Torres lloró de alivio. Isabela Torres dijo: «Sigue siendo tú». Pedro Ramírez cayó de rodillas, derrotado, y murmuró: «Siempre fuiste distinto». Mateo Castillo levantó su bastón y declaró: «El equilibrio ha hablado, el guardián y Diego son uno solo». La comunidad, en silencio absoluto, comprendió que el clímax había llegado a su fin, pero las consecuencias apenas comenzaban. El guardián inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, y la montaña entera suspiró como si liberara siglos de espera. La montaña quedó en silencio tras el choque. El guardián retrocedió lentamente, su silueta aún imponente, pero menos amenazante. ¡Pum! Diego Álvarez permanecía de pie, agotado, mientras la luz ancestral aún brillaba en sus ojos. Isabela Torres corrió a su lado y dijo: «Sigues aquí, aunque el mundo cambió contigo». Pedro Ramírez lo miró con mezcla de culpa y respeto. Pedro Ramírez murmuró: «Lo juzgué como enemigo, y era nuestra única esperanza». Mateo Castillo clavó su bastón en la tierra, con voz solemne declaró: «El equilibrio ha sido restaurado, pero nunca sin costo». La comunidad salió lentamente de sus escondites, mirando con cautela la figura de Diego y la del guardián. El aire estaba cargado de un silencio reverente, como si la tierra entera respirara aliviada.
La comunidad se reunió alrededor de Diego Álvarez, sus rostros divididos entre miedo y gratitud. Isabela Torres tomó la mano de Diego, levantándola hacia el cielo como señal de victoria. Isabela Torres dijo: no fue destrucción, fue renacimiento. Pedro Ramírez se adelantó con lágrimas en los ojos y dijo: perdona mi traición, Diego. Mi miedo habló más fuerte que mi corazón. Diego lo observó en silencio, su mirada firme pero cansada. Mateo Castillo dio un paso al frente y dijo: hoy no somos testigos de una maldición, sino del nacimiento de un nuevo guardián humano. La comunidad cayó de rodillas, algunos rezando, otros enmudecidos. La noche regresó, tranquila después del estruendo. El guardián se desvaneció en la bruma, dejando solo su eco. Diego Álvarez se sentó frente al fuego, sus ojos apagándose lentamente hasta recuperar su color humano. Isabela Torres se sentó a su lado, acariciando sus manos temblorosas. Isabela Torres susurró: pagaste el precio, pero sigues siendo tú. Pedro Ramírez se acercó con paso lento, dejando caer su mirada al suelo. Pedro Ramírez dijo: no merezco tu perdón, pero lo pido. Diego levantó la vista con serenidad y respondió: el miedo nos divide, pero hoy aprendimos a enfrentarlo juntos. Mateo Castillo observaba en silencio, con el peso de generaciones reflejado en su rostro. Las primeras luces del alba pintaron el cielo con tonos suaves. Diego Álvarez se levantó lentamente, sintiendo que la montaña lo aceptaba como parte de ella. Isabela Torres lo sostuvo del brazo y dijo: ahora eres uno con la tierra. Pedro Ramírez caminó a su lado y murmuró: serás recordado no como maldito, sino como elegido. Mateo Castillo lo miró con una mezcla de orgullo y cansancio. Mateo Castillo dijo: el linaje se transformó contigo, lo que era herida, ahora es legado. La comunidad lo siguió, avanzando detrás de él en procesión silenciosa, como si reconocieran un nuevo comienzo. El valle quedó envuelto en calma, los árboles erguidos como testigos del pacto renovado. Diego Álvarez se volvió hacia su gente, y con voz firme dijo: el guardián no nos condena, nos recuerda quiénes somos. Isabela Torres sonrió con lágrimas en los ojos. Ela Torres respondió: y ahora sabemos que no estamos solos. Pedro Ramírez inclinó la cabeza, aceptando su redención. Mateo Castillo levantó su bastón y declaró: la montaña vuelve a respirar, y con ella nuestro futuro. La comunidad rompió el silencio, dejando escapar un murmullo de esperanza. Tintín. Las brasas de la noche aún ardían, iluminando los rostros transformados por la verdad. El amanecer tiñó la sierra de dorado mientras la comunidad despertaba en silencio. Diego Álvarez permanecía en el centro de la plaza, con la mirada fija en la montaña que aún guardaba ecos del guardián. Isabela Torres se acercó y dijo: la calma no es olvido, es memoria. Pedro Ramírez se inclinó ante él, con la voz rota. Pedro Ramírez murmuró: hoy entendí que lo que tememos también nos protege. Mateo Castillo apoyó su bastón en el suelo y declaró: el linaje ha hablado. La leyenda seguirá viva porque la sangre ha respondido. Los hombres y mujeres se reunieron alrededor, tocando la tierra con respeto. Un tillano bananiuar tocando la tierra con respeto. El aire olía a lluvia, como si la naturaleza reconociera el pacto renovado. Diego Álvarez caminó lentamente hacia la ladera, dejando atrás las casas de piedra. Isabela Torres lo siguió, sus pasos firmes. Isabela Torres dijo: donde vayas, irá también mi lealtad. Pedro Ramírez permaneció en el umbral, mirando con tristeza y esperanza a la vez. Pedro Ramírez dijo: eres el puente entre lo humano y lo eterno. Mateo Castillo se colocó junto al fuego apagado y con voz solemne afirmó: el guardián duerme, pero su sombra nunca desaparecerá. La comunidad observó en silencio, comprendiendo que lo vivido no era un final, sino el inicio de un destino transmitido de generación en generación. El eco del guardián volvió a escucharse, no como rugido, sino como un susurro profundo que parecía entrelazarse con el viento. Diego Álvarez cerró los ojos y dijo: ahora no temo, porque soy parte de él.
Isabela Torres lo miró con lágrimas en los ojos. Isabela Torres dijo: la montaña no nos separa, nos une. Pedro Ramírez dio un paso adelante, con voz temblorosa. Pedro Ramírez declaró: prometo guardar esta verdad, aunque otros quieran olvidarla. Mateo Castillo asintió lentamente. Mateo Castillo dijo: la leyenda ya no es advertencia, es herencia. El silencio posterior fue tan solemne que parecía eterno. La comunidad encendió pequeñas hogueras alrededor de la plaza, como símbolo de renovación. Diego Álvarez caminó entre ellas, sintiendo el calor y la unión de su gente. Isabela Torres susurró: hoy ardemos juntos, no contra ti. Pedro Ramírez, de pie con los demás, dijo: tu nombre no será maldición, será canto. Mateo Castillo levantó su bastón y afirmó: el guardián nunca fue humano, pero ahora su eco tiene rostro humano. La montaña respondió con un trueno lejano, no de ira, sino de reconocimiento. Las hogueras iluminaron el valle como estrellas nacidas de la tierra. Cuando la última hoguera se apagó, la noche quedó en calma absoluta. Diego Álvarez se volvió hacia la montaña y habló en voz firme. Diego Álvarez dijo: el guardián nunca fue humano, pero siempre fue parte de nosotros. Isabela Torres colocó su mano sobre la suya, sonriendo con lágrimas. Pedro Ramírez inclinó la cabeza aceptando la verdad, corazando. Mateo Castillo cerró los ojos y susurró: así termina el canto, pero el eco vivirá. La comunidad permaneció en silencio, como si cada corazón guardara las palabras para generaciones futuras. El valle entero quedó envuelto en un silencio eterno, grabando la leyenda en la memoria de la tierra.